con los micrófonos. Profesora, hay más quejas sobre el examen que necesitamos hablar sobre eso. Lo que tengan ruido, los micrófonos los apaguen. Vamos a trabajar con una cosa bien delicada ahora. Oye, escucho, profesor, y yo también tengo un detalle ahí que del examen que quiero compartir y quiero hablar con usted. El examen yo no lo he revisado, tendría que revisarlo y después cualquier cosa le hago saber. No, pero el examen, yo estoy diciendo, porque yo tengo una nota ahí, lo cual hay que ver qué pasó ahí, porque yo entiendo que fue porque no compartimos los PDF cuando se había dicho que no había que compartirlo en el momento. No, en ese caso había que, bueno, no, después lo compartieron en cualquier momento que lo compartieron, estaba bien. Sí, pero que entonces pienso que la nota que yo saqué no fue en base por yo no enviar los PDF, porque no se ve, hay unos ejercicios que yo realicé, pero no adjunté el ejercicio como tal, simplemente puse la respuesta. Y puede ser que usted me lo haya puesto mal, entonces tenía esa duda. Bueno, si tenía la respuesta y no envió el PDF, tiene la mitad de los puntos nada más. Ahí es que estoy diciendo, cuando usted especificó, y discúlpeme, usted especificó que lo podíamos subir más adelante por el tiempo. No, pero ahí decía, en ese caso decía que lo subiera ahí mismo. Y era en el examen que tenía que subir de aquí el desarrollo del tema, lo decía claro, y por eso le puse más tiempo. Eso lo puse yo cuando tenía nada más 30 minutos, pero cuando le puse 45, dice, subir aquí, así lo decía, el desarrollo de los temas. Sí, está bien, eso yo lo Bueno, comprendo. tú sabes que si el examen cierra, no te va a dar permitir después subirlo. No, claro que no, pero entonces lo que Bueno, pasa es que yo me llevé de lo que yo conversé con usted, entonces por eso fue la confusión, ¿me entiende? No fue decía claro, subir aquí lo desarrollo, eso lo decía claro. No, Sí, pero sí, que eso entonces lo había que decía. hacer una transformación a PDF para poderlo subir, Claro, ¿entiendes? sí, sí, Entonces yo profesor, me decía confié, exactamente, yo decía me confié y exactamente. lo hice desde el celular. Yo me confié de sus palabras y lo hice desde el celular con una mascota. Entonces yo tenía que hacer una conversión a PDF que no la podía hacer desde el móvil. Entonces también hay otros casos por ahí similares a los míos. Claro, profesor, usted quedó en que iba a quedar la modalidad que informó la última vez, que Pero iba a dar un poco de tiempo más nada más. Y después que iba a habilitar una parte para subir los no, pero PDF, una parte. yo le puse los 15 minutos para que le diera tiempo a subir los PDF. Para eso fue que le puse los 15 minutos. Y después decía además Sí, pero subir aquí el desarrollo del tema. Bien, entonces vamos a trabajar todo simple. Sí, profe. El método simple Profe. que tenemos aquí, vamos a ver algunas cosas en estos videos y otras en el libro. Variables estructuradas, variables artificiales, también el método simple, ejercicio para maximizar. No se oye bien eso, ¿no es que no? No, no se escucha muy bien eso. Todo el mundo silénciese, por favor. Hay personas que tienen el micrófono encendido y eso también trae el problema del feedback. No, eso no se oye bien, vale. Vamos a verlo en YouTube entonces. Yo tengo uno muy bueno de YouTube. Si quiere que paso ese, no sé, por ahí lo considera.
Lo que pasa es que yo quiero que tenga una pequeña introducción que no la tiene ese. Miren, sobre el método simple, debo decirle que tenemos 3 formas de resolverlo. Aquí, por ejemplo, nos habla del método algebraico. Aunque ese método es interesante, pero nosotros vamos a hacer hincapié en el método tabular. Vamos a verlo aquí entonces. Una idea básica de... Vamos a ver, vamos a compartir entonces ese video. Bienvenidos a El Aprendiz Informático. Luego de haber concluido el apartado del método simplex algebraico con el video anterior, que te invitamos a ver y votar por los ejercicios que nuestra audiencia desea que resolvamos, para más información haz clic en la tarjeta que indica la flecha que se ve a continuación. Hoy comenzamos explicando en qué consiste el método simplex, pero esta vez en su modalidad por tablas. Bueno, algo que voy a introducir sobre el método simple. Para nosotros, y ustedes en especial que son informáticos, el método simple es un algoritmo que sirve para resolver el sistema de ecuaciones, buscar las soluciones e ir comprobando cada solución en el sistema de ecuaciones. Pero bien, nosotros, como vimos el método gráfico, lo que vimos fue inecuaciones, no vimos ecuaciones. Por tanto, nosotros para trabajar con el método simple necesitamos que esas desigualdades que tenemos de mayor o igual que o menor o igual que, necesitamos convertirla en igualdades. Lo primero que tenemos que saber para eso es que si tenemos una desigualdad de menor o igual que, el lado izquierdo dice que es menor que el lado derecho. Para nosotros balancear esas dos igualdades, para cambiar el signo de menor o igual que por el signo de igual que, entonces tenemos que sumarle una variable al lado izquierdo. Esa variable usted la puede llamar como usted quiera. Pero es una variable que le sumamos al lado izquierdo, por supuesto. Si usted tiene 3 inecuaciones, va a tener 3 variables nuevas, que aparte de la que tiene el problema, usted puede continuar la enumeración de la variable. Por ejemplo, si usted tiene 3 variables en el problema original y necesita 2 o 3 variables más para las desigualdades, tiene que sumarle una a cada desigualdad. Si tiene 2 desigualdades, va a sumar 2. Si tiene 3 desigualdades, va a sumar 3. Usted podría continuar, por ejemplo, si tiene 3, a partir de 3 usted dice x4, x5, x6. O sencillamente, si va a utilizar 3, dice, le cambia el nombre. Si tiene x, se pone, por ejemplo, la que más usamos es S1, S2 y S3. Esas son sus variables de holgura que usted está sumando para balancear, para poner una igualdad en vez de una desigualdad. Si sus inecuaciones son de mayor o igual que, está diciendo el lado izquierdo es mayor que el lado derecho. Por lo tanto, usted tiene que restarle una cantidad que es una variable al lado izquierdo. ¿Qué pasa? Que cuando restamos esa
esa variable, al mismo tiempo creamos un problema porque entonces ese sistema de ecuación lo tendría unos valores negativos que no pueden ser en un problema de promoción lineal. Y para salvar eso, entonces tenemos que utilizar también 3 formas más distintas o una de las 3 para resolver el problema de esa variable negativa. Entonces a eso se le llama el método dual. Es decir, el método dual lo vamos a utilizar cuando queramos minimizar el problema de promoción lineal o cuando las desigualdades que tengamos sean de mayor o igual que no produzcan variables de excedente negativa. Bueno, eso es a grosso modo lo que es el método simple. ¿Qué conocimiento nosotros necesitamos para resolver y trabajar con el método simple? Unos conocimientos muy elementales que se dan en álgebra lineal y es sobre las operaciones entre filas y columnas, y con lo cual nosotros hacemos el método de resolver el sistema de ecuaciones por eliminación gaussiana. Si usted tiene problemas con el método de eliminación gaussiana para resolver el sistema de ecuaciones, le sugiero que se vaya a algunos videos y le dé un review a eso. Es decir, resolver el sistema de ecuaciones por el método de eliminación gaussiana. O lo que es lo mismo, buscar operaciones elementales entre fila y columna. Entonces, como este dice que es el método simple tabular o en tabla, nosotros vamos a formar lo que se llama una tabla. El algebraico se resuelve por sustitución, reducción, igualación, por el método algebraico. Pero este, que es el más práctico, el que podemos llevar, si es posible, inclusive hasta un software que nos lo resuelva, como es una extensión que tiene el CER, que se llama Solver, y que después vamos a ver algunos problemas, cómo se resuelven por el método, por esa extensión de CER que se llama Solver. Mientras tanto, vamos a ver cómo formamos esa tabla. Esa tabla va a estar dividida en 3 o 4 partes. Entonces, este video nos va a explicar esa primera parte de cómo formar la tabla y qué representa cada cosa de esa tabla. Bueno, antes de comenzar, te invitamos a que hagas clic en esta otra tarjeta para ver los anteriores videos de este curso, que posiblemente te sean de gran utilidad. Ahora sí, comencemos. El método simplex por tablas es utilizado para resolver problemas de programación lineal, donde tanto la función objetivo como las restricciones contengan n variables, donde n es mayor o igual a 2. Por esta razón, este método es el más práctico, debido a que se aproxima al entorno real de las cosas. Comenzaremos explicando cómo se utiliza el método simplex por tablas para maximizar una función objetivo. Y luego explicaremos cómo se da uso de este método para minimizar. Para el primer caso de optimización, es decir, calcular el máximo, nuestra función objetivo y su sistema de restricciones deben ser de la siguiente forma general. El sistema de restricciones, compuesto por desigualdades, se convierten a igualdades, agregando nuevas variables, de tal manera que adquieran la siguiente forma general. De acuerdo a la función objetivo y su sistema de restricciones, se construye una tabla D, nominada con el nombre de tabla simplex.
con las siguientes características. En la primera fila. Bueno, miren, vamos a hacernos de cuenta que estamos trabajando con un sistema de ecuaciones y que lo vamos a resolver por el método de eliminación gaussiana. Entonces, estos son los coeficientes de la matriz de cada una de las ecuaciones que tenemos. Y estos son los que agregamos de acuerdo a la cantidad de filas y columnas que tengamos aquí. Entonces, tenemos que agregar una cantidad igual de este lado. Eso es lo que ocurre. Estos valores que están aquí no son más que los coeficientes, los términos independientes. Y estos valores de abajo, bueno, estos son los que no están en un sistema de ecuación, son los variables, los coeficientes, en este caso con el signo cambiado de la función objetivo. ¿Verdad? Eso después que ustedes veamos estas tres partes, entonces, ¿qué son cada una de las partes? Primero, todos los coeficientes de la variable originales del sistema de ecuación. Aquí los coeficientes de cada una de las variables que agregamos es un 1 y los demás 0. A cada uno le ponemos un 1 y los demás 0. Lo mismo que hacemos cuando vamos a resolver por eliminación gaussiana. Sí, tenemos ese tipo de... Y aquí coeficiente, o sea, término independiente, cada uno aquí representado. Y estos que están aquí abajo, que normalmente lo ponemos arriba, no importa si están arriba o si están abajo, pero siempre están o arriba o abajo. Nunca lo ponemos en el medio para que no se nos confunda, pero se destaca de todo modo. Si lo ponemos arriba, si lo ponemos abajo, lo destacamos como que son los coeficientes de la función objetivo, tomado aquí con signo cambiado. Vamos a ver por qué se toman con signo cambiado, y si usted no lo tomara con signo cambiado, ¿qué ocurriría? Porque tampoco es que se daña demasiado. Entonces, esa es esa tabla, por eso se llama tabular tabla. Se forma esa tabla con esas características. Primera celda, se ubican los coeficientes iniciales del sistema de restricciones, donde todos sus elementos se nominarán por A sub I J. Cada columna al interior de esta celda corresponde a una variable que la nominaremos por P sub J. En la segunda celda estarán los coeficientes de las nuevas variables agregadas, que convierten el sistema de desigualdades en igualdades, expresado inicialmente como una matriz unidad de M por M. En la tercera celda ubicamos los términos independientes del sistema de restricciones, donde sus elementos se nominarán por B sub I. Espera, ¿hablas inglés? Can you understand what I'm saying? And if you can you answer me? Si has estudiado... En la segunda fila, primera celda, se anotan los opuestos de los coeficientes de la función objetivo, donde cada elemento es nominado por menos C sub J. Las celdas restantes se completan con ceros inicialmente. El resultado final se presentará luego en la última celda de la derecha hacia abajo. Las filas se designan por el subíndice I y las columnas por J. Para hallar el máximo de la función objetivo Z, en la última fila donde están los opuestos de los coeficientes de Z, deben convertirse en valores no negativos, de la siguiente manera. Se construye una nueva tabla a partir de... ¿Eh? Para poner al horno. Para poner al horno. ¿A poner? Al horno la carne. Ah, ¿tú quieres? Ok. Ya está lista, ya timbró. Está bien. Sí. ¿Tú vas a venir? ¿Tú no puedes venir? Calculando el pivote, que es un elemento de la tabla de donde partiremos efectuando una serie de operaciones.
tomando la Bueno, columna miren, correspondiente esa parte, a un elemento. Esa parte, como es tan teórica, no me funciona. Vamos entonces a dejar de compartir esto y vamos entonces a un ejemplo directamente para entonces que se vea cómo es que esto se funciona. Vamos a compartir un ejemplo de lo que están en la plataforma. El primero no se oye bien, pero este sí se oye bien. Y al mismo tiempo, en lo que ustedes están trabajando ahí, voy a ya ayudarle a la mujer a la cocina un pronto. Hola de nuevo. Bienvenidos. Hoy platicaremos sobre el método simplex tabular. En realidad, si has comprendido la mecánica del método simplex algebraico, entonces has comprendido el método simplex. No importa si el método simplex es algebraico, tabular o matricial. La mecánica siempre será igual. La única diferencia es la forma de representación. Empecemos repasando algunos conceptos y recordando los pasos del método algebraico. El problema que vimos la sesión anterior es el siguiente. Y el primer paso consiste en transformar cada desigualdad en una igualdad. Cuando la restricción es de la forma menor o igual, entonces sumamos una variable de holgura. Y cuando sea de la forma mayor o igual, deberemos restar una variable de exceso. Regularmente a estas variables las denotamos con la letra S. Borraré el problema original para enseñarte cómo representar estas ecuaciones en el método tabular. En el método tabular creamos una tabla que contenga una columna para cada una de las variables. En el renglón de color gris, colocaremos la función objetivo. En los demás renglones colocaremos las restricciones. Permítanme iniciar colocando la primera restricción. La primera restricción es 2x1 más x2 más s1 igual a 20. En el renglón que corresponde a la primera restricción colocaremos los coeficientes de las variables. Si una variable no aparece en esa ecuación, su coeficiente es 0. De esta manera, el renglón que pertenece a la primera restricción contendrá los siguientes valores. Ahora colocaremos los valores de las variables en los renglones que pertenecen a la segunda y tercera restricción. Observa cómo en la última columna de la tabla aparecen las constantes que se encuentran en el lado derecho de la igualdad. Para escribir la función objetivo con este mismo patrón, debemos reescribirla de la siguiente forma. Ahora estamos listos para colocar este renglón en la tabla. Bueno, miren, por ese motivo es que se usan, se ven que se toman los valores negativos o realmente con el signo cambiado, porque si aquí tuviera un positivo, un negativo, aquí iba a aparecer el positivo. Yo lo que he hecho es pasar para el lado izquierdo todos esos valores y por supuesto al pasar para el lado izquierdo de la igualdad cambian de signo. O sea, aquí pudieran haber en este lado algunos valores negativos y lo que sería cambiar el signo. Recordemos que en la representación algebraica, tratábamos de encontrar una solución al sistema de ecuaciones, para reconocer a las variables que poseen un... Bien, entonces, eso es formar la tabla. Ahí no hay que hacer ninguna operación, más que sumarle variables, restarle variables. Dependiendo si mis desigualdades son de mayor o igual que o menor o igual que. Si usted no se quiere confundir con las variables originales, que normalmente la vamos a llamar x1, x2, x3, entonces usted hace como hizo él, que entonces comienza con otra variable que puede tener cualquier nombre, S1, S2, S3, porque tengo 3 inecuaciones y a cada una debo sumarle una.
Y usted le puede llamar S1, S2, S3, T1, T2, T3, Y1, Y2, Y3. Ahí el nombre usted se lo pone como usted quiera. Entonces, formamos nuestra tabla. Y abajo déjame avanzar un poco. Valor diferente de 0 versus las que toman el valor de 0. Buscábamos a aquellas que aparecían en una sola ecuación con coeficiente 1. En la tabla simplex aún es más fácil reconocerlas, ya que estas variables tienen el valor de 1 en un solo renglón, y en los demás renglones tendrán el coeficiente 0. O sea, el método simple lo que dice es que en un momento determinado yo tengo una variable que son variables básicas o que están en la solución y que tienen valores asignados en la columna de los coeficientes independientes o que le ponemos aquí el nombrecito de solución, el nombre de solución para que se vea que estas son las soluciones o los valores que van tomando cada una de las variables que están ahí, incluyendo la variable z que la tengo aquí. Entonces, a este tipo de columna se le dice que es una columna que está pivoteada. En el caso particular mío, yo digo que es una columna limpia porque tiene un 1, que es el pivote, y los demás elementos 0. Fíjense que las 3 tienen la misma característica. Entonces, esa variable toma los valores que están a la derecha. Por ejemplo, vengo después no van a aparecer, primero me aparecen así en ese orden, pero después me van a aparecer en cualquier orden. Entonces voy donde está el 1 de S1 y donde este S1 me muevo hacia la derecha y entonces S1 toma ese valor. Vengo en la columna de S2 y donde está el 1 y me voy a la derecha y S2 toma ese valor que está a su derecha. Y S3 viene y va bajando, está el 1 y S3 toma ese valor que está ahí a la derecha. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que esta variable X1 y X2, que son la variable que a mí me interesa, porque fíjense que son las variables del problema, son las variables de la función objetivo, se llaman variables de decisión. En este momento, la columna no es tan pivoteada, o yo digo que son columnas sucias, y por tanto, esa variable toman el valor de 0. Y ahí mismo compruebo, si quiero ver que X1 es 0, X2 es 0, que la función objetivo, si sustituyo a X1 por 0 y X2 por 0, Z me da 0. Esa solución de Z 0 equivale a la solución del gráfico en el origen, porque todas las variables de decisión son 0. Y observen que en esta columna, en esta fila, que es la fila de Z, si quiero después ponemos a Z aquí, el valor que se le asigna a Z, Z siempre debería estar así. Z nunca va a cambiar ese valor, porque Z es una columna que está pivoteada, por tanto Z viene y toma este valor que está aquí, que es 0, pero al mismo tiempo lo compruebo aquí en la función objetivo porque X1 y X2 son 0. Y cada vez que yo tenga una columna pivoteada, es decir, yo voy a tener una solución, una de las soluciones que tenía, por ejemplo, cuando trabajaba con el método gráfico. Una en un vértice, en el origen, en otro vértice donde se encuentran los sistemas de ecuaciones. Una de esas va a ser cada una de las que están por aquí. Entonces, de esa forma es que vamos a ver ahora. En ese algoritmo, ¿qué es lo que es importante ahora? Bueno, saber qué variable de esta variable de decisión yo voy a entrar y cuál es esta variable, S1, S2, va a salir. Cada vez que entra una variable de decisión, sale una de esas variables de holgura que yo tenía ahí. Vamos a ver cómo proceder para eso. A estas variables se les denomina variables básicas. Y en este caso, S1 será básica en el primer renglón, S2 será básica en el segundo renglón,
y S3 será básica en el tercer renglón. Si S1 es 20, S2 es 18 y S3 es 8. Entonces, el valor de las variables x1 y x2 es 0. Y por lo tanto el valor de z también es 0. Fíjense que si yo quisiera probar en este sistema de ecuaciones, tomando estos valores de S1, S2, X1, X2, también S1 es 20 porque X1, X2 es 0, S2 es 18 porque X1, X2 es 0, S3 es 8 porque X1 es 0. Puedo comprobar todos los valores de cada una de las ecuaciones. Trataremos de hacer crecer el valor de z, haciendo que x1 o x2 tome un valor mayor de 0. Para saber cuál de estas variables debe crecer, observamos en la tabla el renglón de la función objetivo y buscamos si existen números negativos. En caso de que así fuese, buscamos el menor de ellos. Esto significa que x1 se convertirá en una variable básica y tendrá un valor mayor que 0. Ahora debemos buscar a cuál de las variables básicas sustituirá. Para saberlo, debemos determinar cuál restricción limita más el crecimiento de la variable x1. Recuerda que en el video anterior, dijimos que si el coeficiente de una variable en una restricción es 0 o negativo, el valor de esa variable podría crecer sin límites en esa restricción. Pero si el coeficiente de esa variable es positivo, entonces, una forma sencilla para identificar hasta dónde puede crecer esa variable en esa restricción, es dividir el valor de la constante entre el valor del coeficiente. Ok. Eso lo que quiere decir es que como esta es la columna que yo voy a pivotear y son estos valores de la variable, bueno, que voy a tomar en cuenta para buscar el elemento pivote y para saber cuál es la comparación entre la división de esto, la columna de constante y sus respectivos valores en la columna del pivote, que ya la seleccioné porque me dice que es la del menor valor negativo. Entonces, lo que me dice es que si hay 0 o si hay cantidad negativa, yo no lo tomo en cuenta, porque no sé hasta dónde van a crecer esas funciones. Entonces, nada más, en este caso, los 3 que tengo aquí son positivos, por tanto, los 3 los voy a tomar en cuenta. Pero si hubiera un 0 o hubiera uno negativo, no lo tomo en cuenta para hacer este cociente que vamos a hacer ahora. Sí. Ahora elegimos el renglón con el valor más pequeño. Esto significa que la variable x1 será básica, y la variable s3 dejará de ser básica. La construcción de la segunda tabla inicia considerando el número que se encuentra en la intersección de la variable que ingresa y la variable que sale de la base. Ahora empezaremos la construcción de la segunda tabla. Nuestras variables básicas serán s1, s2 y x1. Iniciamos. X1 toma el valor de S3, porque en ese renglón es que le corresponde. Fíjense que ahora sí ya voy a cambiar el orden que tenía ahorita. Colocando en la segunda tabla el renglón de la variable que ingresa. Este renglón será igual que el de la tabla anterior, dividido entre el número que se encuentra señalado con el círculo rojo. Dado que en este caso, ese número es 1, entonces el renglón pasará exactamente igual. Este renglón es conocido como el renglón pivote, y lo marcaré con el color rojo. Recuerda que para que la variable x1 sea básica en el tercer renglón, su coeficiente en ese renglón deberá de ser 1, y deberá tener coeficiente 0 en todos los demás renglones. Eso significa que los valores de -7, 2 y 1, que aparecen en esta columna, debemos transformarlos en 0. Iniciemos convirtiendo -7 en 0. Para eso es que utilizamos los conocimientos de las operaciones elementales entre filas y columnas, o lo que usamos, o en otras palabras, lo que usamos como eliminación gaussiana, es decir, para eliminar todos estos valores que están aquí,
y convertirlo en 0. Convertirlo en 0. Multiplicaremos por el negativo de este número al renglón pivote, y después lo sumaremos a este renglón. Es decir, multiplicamos por 7 al renglón pivote. Y ahora lo sumamos al renglón en donde aparece menos 7. Y el resultado lo colocamos en el renglón de la función objetivo. 0 más 1. 7 menos 7. 0 menos 4. 0 más 0. 0 más 0. 7 más 0. 56 más 0. De la misma manera que convertimos el menos 7 en 0. Ahora convertiremos a 2 en 0. Iniciamos multiplicando por el negativo de 2 al renglón pivote. Ahora lo sumamos al renglón. Fíjense que este número, para trabajarlo con la fila o renglón pivote, como él dice, lo que hacemos es que le cambiamos el signo. Aquí es menos 7, multiplicamos por 7. Aquí es 2, multiplicamos por menos 2. Así será. En donde aparece el 2. El resultado de la suma lo colocaremos en el renglón de ese 1. Casi hemos terminado de llenar la segunda tabla. Solo nos falta transformar en 0 el 1 que aparece en el renglón de ese 2. Multiplicaremos por menos 1 al renglón pivote. Ahora lo sumamos al renglón de ese 2. Y el resultado lo colocaremos en el nuevo renglón de ese 2. Ok, miren, son los pasos del algoritmo. Es decir, primero convertimos, bueno, cuando estamos en la tabla, vamos a obviar la otra parte. Después que tenemos nuestra tabla simple inicial, comienza nuestro algoritmo. Comienza como seleccionando la variable que entra y la variable que sale. La variable que entra se toma de los negativos que hayan aquí. Los positivos ni lo miro. De los negativos el más pequeño. Esa sería, en este caso, la variable que entra en X1, pudiera ser cualquiera de las variables de decisión, que son las que tienen valores negativos, por supuesto, porque van a tener 0 siempre ahí. Ok. Entonces, ese es mi primer paso, seleccionar la variable que entra. Segundo, seleccionar la variable que sale, dividiendo los coeficientes de los términos independientes, o sea, de la columna independiente, entre los coeficientes de la columna del pivote que ya previamente he seleccionado, sabiendo que no tomo en cuenta ni los ceros ni los negativos. Entonces ahí me dice la variable que sale. Bueno, una vez que... Permiso, que me tengo que retirar, que ya el profesor de la 1 mía llegó. Ok, usted sigue viendo los videos por allá, no se preocupe. Sí, pasen buenas los muchachos y usted también, profesor. Cuídense. Ok. Entonces, una vez que ya tengo seleccionado la variable que entra, la variable que sale, comienzo el proceso de convertir, de pivotear esa columna, poniendo un 0, un 1, en donde haya seleccionado la variable que entra y la que sale, la intersección de esa fila y esa columna, ¿verdad? Y entonces, a través de este tipo de operaciones, convertir en 0 los demás elementos en 1 primero y en 0 demás. Entonces, esos son los pasos del algoritmo. Eso hay que repetirlo 1, 2, 3 y 4 veces hasta que aquí en la fila de Z no hayan valores negativos. Cuando en la fila de Z no hayan valores negativos, entonces usted ya tiene una solución óptima, que es la solución que usted busca porque usted está optimizando esa función. Por supuesto que ahorita, como leíamos la solución, cada vez que usted pivotea una columna, tiene una nueva solución. Porque ahora, fíjense que X1, al estar aquí, entra a asumir el valor de 8.
Si usted lo ve por aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí 1, viene aquí, busca donde está el 1. En el caso de que usted no lo tuviera aquí, porque algunos videos no lo tienen aquí, usted no lo tiene que poner ni siquiera, pero por donde está, por la columna de X1, usted ve donde está el 1, y se toma a la derecha en los términos dependientes, y ahí encuentra el valor de X1. X2 sigue siendo una columna sucia, por tanto, su valor es 0. S1 ahora vale 4, S2 ahora vale 1, S3 es 0, y fíjense que Z, que antes era 0, ya cambió a 56, es decir, va aumentando. Si usted está maximizando, cada vez que usted pivotea una columna, Z tiene que ir aumentando. Si usted ve que Z disminuye, diga, algo hice mal, porque usted está buscando el máximo, por tanto, cada vez usted se va acercando más. Es como cuando usted da un hit, llega a primera, usted viene, a otro pelotero y da un hit, y usted llega a segunda, usted nunca se puede volver a primera, porque usted está maximizando, está tratando de llegar a home. Esto pasa igual con el método simple. Cada vez usted tiene que irse acercando más a un valor más alto y nunca va a disminuir cada vez que usted haga un pivote. Entonces, ¿cómo haríamos nuestro segundo pivote? Bueno, aquí vemos que el único valor negativo es el menos 4, por tanto no tengo más que elegir el menos 4. Ahora, de las 3 variables que están ahí, S1, S2, ¿cuál de ellas va a salir? Pudiera ser que fuera también hasta X1, pero normalmente no sale inmediatamente, a que sí puede salir en otro momento. Si usted lo hizo bien, no sale inmediatamente la que acaba de entrar. En otro proceso podría ser que salga, pero inmediatamente tiene que salir otra. Por tanto, vamos a ver que si dividimos en estos valores que están aquí, que tiene 4 entre 1, 4, 1 entre 1 a 1, por tanto la variable que va a entrar ahora es S2. Como también aquí hay un 1, eso lo dejo igual. Fíjense que esta se va a quedar igual porque esta tiene un 0. Pero más tengo que hacer 0 en el 4 y en el 1. Entonces, por eso es que esto se dice que es un algoritmo, porque eso se va a repetir 1, 2 y 3 veces hasta que esto no tenga valores negativos. Por tanto, eso lo voy a dejar ahí, porque esos videos ustedes los van a ver tanto en YouTube como en... Tengo que adicionar algunos videos para que lo vean y mandárselo con María. Pero ustedes mismos lo pueden buscar ahí porque ahí aparecen debajo los videos o copian los links o se van a YouTube y buscan un método simple como ustedes quieran. Ustedes saben más que yo de esto, ¿no? ¿Verdad? Si no comprenden algunos de los que están aquí, pues buscan otro. Pero siempre los videos del método tabular, porque no vamos a hacer mucho hincapié, aunque lo vamos a mencionar de vez en cuando, pero para fines nada más de conocimiento, el método tabular, el método algebraico no vamos a trabajar con él. Vamos a trabajar con el método simple tabular. Entonces ahí dejo de compartir, me voy al libro. A ver si lo tengo aquí. Aquí tengo que estaba trabajando con él. Déjame borrar esto. Estoy con ustedes, aunque no me vean, estoy trabajando con ustedes, no me oigan.
Claro, colesterol, no así que dice. Así es, así mismo es. Marean a uno con esa vaina. Pero yo voy rápido, yo no soy como ellos, lento. Borrando todos los disparates que escribí en el libro para escribirlo con ustedes. Entonces voy a dejar de compartir, vamos a compartir el libro ahora. Miren, ese libro ustedes lo tienen, ese es el libro de Hiller y Lieberman. En el capítulo 4 tenemos el método simple, que es simple con X porque no es simple de sencillo. Si no es porque le pusieron ese nombre. Bueno, ustedes tienen que leerse la mayor parte de esa teoría. Fíjense que aquí dice que es un algoritmo. ¿Lo ven ahí? Que es un algoritmo. Entonces, tienen que leer toda esa teoría. Aquí vemos la comparación, o tenemos un ejemplo de un sistema, de un modelo para resolver por el método gráfico. Miren en qué consiste lo que yo decía. Por ejemplo, estos valores que están aquí, por ejemplo, si usted comienza así, viene por aquí, viene por ahí. Pero en el método simple, usted puede, si yo te lo comparo con un play, usted puede batear, pero puede correr. Su batazo puede ser que usted corra, por ejemplo, no siempre a la derecha, sino puede correr a la izquierda. Lo que es donde está ya la solución que va. Vamos a ver cómo nosotros, con el método simple, encontramos estas soluciones. Que puede ser que venga por aquí o puede ser que venga por aquí. Recuerden que estas son la región factible, dentro de la región factible están las soluciones factibles. Pero dentro de esas soluciones están las soluciones, la solución óptima, que en este caso, para nosotros podríamos ver que si esto es 0, esto es 0, miren la solución de 0, z igual a 0, cuando está en el origen, porque las dos variables son 0. Bueno, por eso es lo que vemos allí cuando no hemos pivoteado ninguna columna. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, tiene 4,0. Si usted sustituye aquí, ahí me daría 4 por 3, 12, más 0, me queda con 12. Aquí, por ejemplo, 4 por 3, 12, más 3 por 5, 15. Ahí tendría 27. Ya va, si fuera necesario que usted venga por aquí, ya aquí tiene un valor mayor, o sea, va aumentando. Pero si fuera necesario que usted fuera por esta vía, aquí tiene 0, pero aquí ya tiene 3 por 0, 0 y 5 por 6, 30. Ya como quiera va aumentando, porque comenzó a aumentar en vez de comenzar con la variable x1, comenzó con la variable x2, que es la que está aquí arriba. Y si viene aquí, ya tendría 2 por 3, 6, 5 por 6, 30, tendría 36. Entonces ya, por cualquiera de los lados que vaya, este es su valor óptimo. Vamos a ver cómo por el método simple nosotros llegamos hasta ahí. Aquí el primero va a hablar del método simple. Miren aquí algunas de las soluciones. Miren ahí, ¿verdad? Entonces, ahí va a estar la solución óptima. Pero él no habla aquí del método simple,
algebraico. Miren, aquí tengo el sistema de inecuaciones y aquí ya tengo el sistema de ecuaciones a la derecha convertido ya cada uno en una ecuación, en una igualdad. Eso es lo que hacemos sumándole esta variable de holgura. Fíjense que aquí él tenía x1 y x2 y entonces continuó con una variable más, x3, x4 y x5. Pero usted puede o seguir así o decir S1, S2, S3. No hay ningún problema con eso. Gracias a Dios que no está bonanza. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mira. ¿Qué hace? Método simple. ¿Y ya, tú ya terminaste de trabajar? ¿Tú lo estás estudiando? ¿Tú estás estudiándolo ahora y ya tú no te lo estás No, ellos están ahí, ellos están viendo. Ah, tú le estás mostrando. Entonces, miren, esto sería la forma también de ver algunas soluciones, ¿verdad? Dice que X3 aquí tendría el valor de 4, X2 no sé, entonces sería la solución ya final, X1 y X4 son 0, esto es lo que toma los valores. Esos valores nosotros vamos a confirmar no por el método algebraico, sino por el método simple. El método algebraico comienza sustituyendo variables y bueno, hasta que llega hasta la solución. Esto es irá en la solución también, paso inicial del método algebraico, va cambiando, no nos interesa mucho y nos vamos a ir aquí sería la solución ya final y nos vamos a ir al método gráfico tabular. Mírenlo aquí. El mismo problema, fíjense que tanto en el gráfico, en el tabular como en el algebraico, primero tengo que convertir mi sistema de inecuaciones en ecuaciones, pasar al lado izquierdo los valores de la función objetivo para igualarla a 0 y ponerlo todo en esta forma, porque esta forma es que lo voy a llevar a la tabla. Estos ceros que aparecen aquí, debajo de cada variable que sumé, X3, X4 y X5, serían los coeficientes de la función objetivo en esa variable. Como esa variable no me afectan la función objetivo, por supuesto, por eso puedo utilizarla, porque si me la afectaran no pudiera. Pero si usted lo quiere poner aquí, usted lo que tendría que poner aquí es lo siguiente. A ver, pondría más 0 S1 más 0 S2 más la primera que iba 0 S3. O sea, de esa forma tenemos la variable, la función objetiva con las 5 variables. Solo que al tener coeficiente 0 en cada coeficiente, en cada una de estas, no me afecta en nada. Y por eso aparecen estos 3 ceros aquí. Que esto usted si quiere lo pone, si quiere no lo pone, pero aquí deben aparecer por supuesto. Los demás son coeficientes. Fíjense que ahorita en la inicial, él nos dividía esto en 2 espacios. Es decir, estas son las variables que agrego. Y estas son las variables los coeficientes de las variables originales, de la variable de decisión. Y lo dividía y decía, estos son los sub J, que son los coeficientes, los términos independientes. Y aquí lo tenía debajo, pero aquí lo tenemos arriba, los valores de la función objetivo, miren que aparecen aquí, con los signos cambiados. No tienen que ser negativos, con los signos cambiados, porque al pasarlo para allá, cambiaron de signo. Eso es. Entonces, una vez que nosotros formamos nuestra tabla, para formar nuestra tabla no tenemos que hacer ningún tipo de operaciones.
Eso es lo primero que tienen que saber. Agilizar, formar su tabla a partir del sistema de... Después que convierte en... Esto lo voy a borrar para que no se me... Entonces, fíjense que aquí, tanto en este ejercicio como en el del video que vimos, en vez de poner la función objetivo aquí abajo, ¿verdad? Después de poner aquí, la ponemos aquí. Entonces, fíjense que aquí sí le pusieron el nombre a la variable y pusieron a z. Esto aquí él ha denominado ecuación. Usted puede llamarle fila. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4. Puede ser fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Como usted quiera llamarle. ¿Por qué nosotros tenemos que identificar eso? Pero esto no hay que ponerlo. Esto no lo pongan porque esto es lo más que puede hacerlo confundir. Por aquí, si usted lo quiere poner, lo pone aquí. Pero aquí no es necesario que lo ponga para que no se vaya a confundir. Igual que Z, es opcional ponerlo, pero bueno, se ve mejor si lo tengo puesto. Z nunca debe cambiar de ese formato que tiene ahí. Entonces, una vez que yo tengo mi tabla, a esto yo le llamo tabla simple inicial. Voy a ponerle ese nombrecito ahí. Tabla simple inicial. A propósito de tabla, yo voy a tener que comprarme una tabla para poder escribir y no tener que machacar tanto con este mouse. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de esta tabla yo tengo lo que sería la solución del origen en el gráfico. ¿Cómo es esa solución? Bueno, si yo quiero buscar el valor de Z, voy al uno que tiene Z y voy a esto que llaman lado derecho. Lado derecho siempre yo le voy a poner como que el lado de la solución. Pues ahí está mi solución. Yo prefiero ponerle solución. Aquí sí le ponemos siempre este nombre de variable básica, porque estas variables son las que están en la solución en ese momento y esas variables van a ir cambiando. Por ejemplo, según esto, Z ahora mismo está en el origen y tiene el valor de 0. X1 lo puedo ver, si la tengo puesta aquí, entonces lo puedo buscar así derecho. Si por alguna razón usted no la puso ahí, entonces usted viene aquí y dice que X1 y X2 son iguales a 0. ¿Por qué son iguales a 0? Porque tienen valores negativos. X1 y X2, ¿por qué son iguales a 0? ¿Qué me dice? Porque tienen valores negativos, profe. ¿Alguien más? ¿Por qué son 0 X1 y X2? ¿Qué me dice? Porque encima del pivote tiene que haber 0. ¿Cómo es? Encima del pivote tiene que haber 0. ¿Qué? Encima de un pivote debe de haber un 0. ¿Encima de qué pivote? Del pivote que está en la columna 1, la fila 2. ¿Ahí hay algún pivote? ¿Quién más? ¿Quién más? Uy, pues no aprendieron nada. Bueno, después me dicen por qué son 0. Entonces me voy aquí en X3, ¿verdad? Que la puedo ver desde aquí o la puedo ver desde aquí. X3 vengo donde está el 1
Entonces X3 vale 4. Esas son variables básicas, pues son las variables que están en la solución. X4 viene aquí y vale 12. Yo le puse S1, S2, S3, pero está bien, no importa. Y X5, tengo que meter el 1, o busco el renglón completo y vale 18. Voy a ponerle a esto X4, se te le llamó, digo X3. X4 y X5. Esas son las que están ahí. Entonces, esa sería mi solución. X1, X2 igual a 0. No me dijeron por qué. S1, S2, digo, X3, X4, X5 tienen esos respectivos valores, pues ya vemos cómo. Esa es mi solución inicial. Bueno, pero a mí no me interesa que sea 0, a mí me interesa maximizar. Entonces, aquí viene comienza nuestro algoritmo de cómo comenzaríamos el algoritmo aquí. ¿Cómo comienza? A ver, ¿qué me dice? A ver. Ahí saben. ¿Qué sigue a partir de aquí? O ya con eso terminamos la solución. Se fueron, se durmieron, están ahí. Profesor, no sería, estamos aquí, profesor, estamos aquí. En ese caso no sería, profesor, que hay que llevar a 0 a X1 y X2, porque hay que pivotearlo, ¿verdad? Hay que ponerlo como si tuviera X3, X4, que los valores sean positivos, a 0. Llevarlo a 0. ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde voy a comenzar? ¿Cómo elegir la variable que entra y la variable que sale? ¿No sería, profe, buscar el número más pequeño? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De quién? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? De X2 en la posición menos 5. Pero ese número más pequeño, ¿dónde lo busco? ¿En cualquier sitio? No, profesor, pues te lo estoy viendo ahí en la tabla. Pero bueno, yo podría haber tenido por aquí un menos 20. Entonces, ese sería. No, profesor, porque estamos trabajando con Z. Ah, bueno, es una idea. Eso es la 1:30, no he terminado. Entonces, dentro de la función objetivo de los valores de Z, que lo tomamos con los signos cambiados, se busca si hay negativo, si todos son positivos, el problema está resuelto o no tiene solución. Una de las dos. Entonces, nuestra variable que entra en este caso sería X2, porque tiene el negativo de mayor valor absoluto o el menor negativo. Entonces, fíjense que aquí tenemos un 0 aquí y 2 aquí. Entonces, nos vamos a dividir 4 entre 0, porque 4 entre 0 es un número que tiende a infinito, es decir, la variable, la función objetivo creciera indefinidamente. Por tanto, eso no lo tomo en cuenta, sino voy a dividir 12 entre 2 y 18 entre 2. Y cojo entonces el de menor valor. ¿Cuál sería en este caso? 12 6. entre 2. 12 entre 2. Y 18 entre 2. Entonces, miren, aquí la variable que sale
Esta entra, miren, esta entra y esta sale. Es X4. Entonces, aquí, en esta intersección, yo tengo que hacer un 1, que es mi pivote. ¿De qué manera yo voy a hacer un 1 ahí? ¿Quién me dice? Haciendo la suma de su opuesto, menos 2 más 2. ¿Cómo es? Haciendo la suma de su menos 2 más 2. No me da 1, me da 0. Oh, 1, ok. ¿Cómo es? A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo hago? Ay, no saben. Ay, O sea, sería 2 menos 1. Por eso menos 1. ¿Cómo es? Con el signo negativo, el menos 1. ¿Cuál menos 1? Dividiendo entre menos 2, profe, la fila de X y 4. Ok, vamos a decir entonces, vamos a llamarlo de esta manera. Vamos a llamarle fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Esa sería entonces, mira, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. O la fila, vamos a poner así, fila de X4. Yo la voy a transformar en un medio de la misma fila X4. Eso quiere decir que esa fila se va a convertir en ¿quién? A ver si eso entre 2 me da 0, ¿no es así? Eso entre 2 me da 0. 2 entre 2 me da 1. Ese es mi pivote. 0 entre 2 me da 0. 1 entre 2 me da 1 medio. 0 entre 2 me da 0. Y 2 entre 2 me da 6. Esa va a ser mi nueva fila 4. Mi nueva fila de X4. 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 No es fila 4, sino la fila de X4. Para que no se vayan a confundir. O también llamada fila del pivote o renglón del pivote. ¿Por qué se dice pivote? Porque esa es la que yo voy a utilizar para limpiar las otras. Por ejemplo, vamos a quitar todo esto. Entonces, esa formulita yo tengo que escribirla para cada una de las filas que voy a trabajar, para no perderme, para yo saber qué es lo que voy a hacer en cada fila. Por ejemplo, en esta fila, que vamos a llamar que es la fila de Z, yo la voy a transformar en la fila de Z. Fíjense que la voy a escribir igual a la fila de Z. La fila de Z. Voy a coger ese valor que está ahí con el signo cambiado. Por eso voy a coger el 5, porque está menos 5, y lo voy a multiplicar por esta fila, que es la fila de X4. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tomar la fila de Z. La fila de Z tiene, tal y como está, tiene un 1. Ese 1, si ustedes quieren, no lo molestan y pueden comenzar desde aquí.
porque esa siempre tiene que darse así. Pero uno, vamos a ponerla aquí nosotros, vamos a ver. Tiene un menos 3, tiene un menos 5, tiene 0, 0, 0 y 0. A esa fila yo voy a sumar 5 veces la fila del pivote, es decir, 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 1, 5. Fíjense que ya ahí, cuando sume ahí me va a dar 0, 5 por 0, 0, 5 medio, 5 por 0, 0 y 5 por 6, 30. Fíjense cómo aumenta inmediatamente cuando X2 toma el valor de 6, que lo vamos a buscar ahorita. Entonces voy a tener, mi nueva será 0, menos 3, 0 aquí, 0 aquí, 5 medio, 0 y 30. Fíjense que ya Z toma el valor, esto no, aquí es un 1 que va. Fíjense que esa es la nueva fila de Z. La nueva fila de Z ya dice que Z vale 30, es decir, pasó de 0 de la posición inicial a 30. Fíjense que como en el método gráfico, ese X2, ¿no? Que es lo mismo que Y, miren dónde está. Mírenlo aquí, mírenlo ahí. Ese es ese valor. X1 vale 0 y X2 vale 6. Y Z vale 30 porque 2 por 0, 0, 5 por 6 es 30. Lo confirmo ahí. Y también se pueden confirmar todos estos valores, tanto en la igualdad como en la desigualdad. Entonces, eso es la ventaja del método simple, que usted va comprobando cada cosa, cada resultado. Y no tiene que ir que si estoy mal, que si estoy bien. Entonces, ahí ya tengo el valor de Z. ¿Qué voy a hacer? Esta fila, la fila de X3 se queda igual, porque aquí hay un 0. Ya tengo un 1 y voy a transformar esta en un 0. Esa es la fila de X5. Ahora que la fila de X5, escribo la formulita para no perderme, va a ser igual. Siempre la misma fila, la fila de X5. Usted voy a llamar fila 1, fila 2, fila 3. Como este valor de aquí es negativo, le voy a cambiar de signo, lo voy a multiplicar por la fila del pivote, que es la fila de X4. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo? Vamos a coger esa fila aquí, lo vamos a poner aquí mismo. Como esto yo lo borro ahorita, vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo entonces aquí. Esa fila tiene 0. Vamos a usar el 0, si quieren lo pueden usar. Tienen 3. Tiene un 2. Tiene 0, 0. 0, 0. Tiene un 1 y tiene un 18. Entonces, voy a multiplicar por menos 2 esta, que es la fila del pivote. 0, 0, menos 2. Fíjense que el objetivo es ese. Aquí me va a dar 0. Aquí me va a dar menos 1. Aquí me va a dar 0. Y aquí me va a dar menos 12. Eso ustedes lo pueden decir y cuando vayan a hacer, lo ideal es que lo hagan así porque cualquier error usted lo busca ahí. Esto me da 0. Esto se queda igual con 3. Esto me da 0, que es nuestro objetivo.
esto me da 0, esto me da -1, esto me da 1 y esto me da 6. Entonces, ya tengo las 4 filas resueltas. Entonces, vámonos aquí. Aquí estamos haciendo las divisiones, mírenlo ahí. Ahí es lo que nosotros hicimos. ¿Verdad? Aquí ya estamos pivoteando. Y aquí tenemos ya nuestro primer pivote. Aquí, mírenlo aquí. Mírenlo aquí, nuestro primer pivote. Entonces, esto me quedó así. Entonces, aquí ya yo tengo otra solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, que ahora X1 sigue siendo 0, X2 vale 6, X3 vale 4, X4 es 0 y X5 es 6. Ya esa es la solución que vimos allá en el gráfico, que es 2,6. Y Z vale 30, mírenlo ahí. Entonces, ¿dónde voy a repetir? Bueno, nada más tengo un solo negativo. Mi siguiente pivote es aquí. La misma rutina, y repito eso. Miren aquí, ya mi solución óptima. Miren aquí. Aquí ya tengo, no tengo más valores negativos aquí en Z. Por tanto, ya esa es mi solución óptima. Fíjense que ahora X1 si tiene valor, que es 2. X2 si tiene valor, que es 6. Y entonces, fíjense que yo había dicho que la solución era en 2,6 en el gráfico, porque esto lo puedo comparar mucho con el gráfico, porque esta es una variable, es de 2 variables. El simple para trabajar con una variable, pero bueno, cogimos un ejemplo de 2 variables para ir comparando con el gráfico y qué significa una cosa en el gráfico y qué significa una cosa en el simple. Entonces, esa es mi solución óptima. Perdón. Por ejemplo, ¿qué significa para nosotros que X3 tenga el valor de 2? X3 es una variable de holgura, ¿no es verdad que sí? Que no es de variable de decisión la que nosotros tenemos. Pero eso quiere decir que hay un recurso que yo no lo voy a utilizar porque no es necesario. Y si lo utilizara, de ninguna manera me va a sumar valor a mi función objetivo. O sea, eso es que me sobran 2 horas en el día, que me sobran 2 unidades de un producto que yo estaba utilizando, o que no tengo que vender 2 carros. Dependiendo del tipo de problema que yo sea, eso es lo que me sobró. Son recursos no utilizados. Pero sería la holgura para que esa función entonces fuera en la igualdad. Las otras son iguales, por tanto no tengo que tener valores. Entonces, ese es el método simple. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Voy a dejar de compartir ya para irme aquí. Entonces me fue el video. Para irme aquí, y eso ustedes lo van a ver en los videos. Esos videos tienen que verlos 1, 2 y 3 veces hasta que comprendan eso de esa manera. En principio lo van a ir haciendo, como yo lo estaba escribiendo ahí, para que se acostumbren. Después ustedes lo pueden hacer mentalmente o más fácil. Pero recuerden siempre escribir la formulita, porque la formulita es la que me ayuda a saber qué yo voy a hacer en cada fila, qué operación voy a hacer entre los elementos de esa fila y la fila del pivote. Ese es mi guía. ¿De acuerdo? Entonces, esto parecería complicado, pero no es nada porque es un algoritmo y lo que voy a hacer es repetir algo que ya me sé 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. ¿Está claro? Parecería complicado, pero no lo es. Ustedes van a aprender el primer mecanismo y después es una rutina. ¿Alguna pregunta? Si no, lo dejo libre. Si no se pusieron a comer viendo la clase, váyanse a comer, que yo sí no puedo comer porque estoy dando mucho disparate. No, profesor, estábamos activos aquí, tranquilo. Revisen el libro y revisen los videos, porque el libro tiene cositas que son fundamentales. Y recuerden que yo entonces después, como quiera, le hago muchas preguntas porque
El examen no puede ser nada más de resuelve, porque no nos da tiempo a resolver muchas cosas aquí. Y para que no se me quejen después con el examen de nuevo otra vez. Ay, sí, profe, porque de verdad el tiempo no alcanzó. En mi primera inclusión en el examen, me sacó, resolviendo un problema, me sacó del examen ya. Y entonces ya tuve que optar por la segunda opción y ya estoy perdiendo ahí. Ya. Profesor, no se preocupe, el primero no quema, lo que queman son los que vienen. Ok. Pero usted una oportunidad para recuperar el primero. No, el primero no quema, los que queman son los que vienen. Sí, por eso, profe, den una oportunidad para subir el PDF de lo que no pudimos subir el PDF. No, está bien, ya lo dejamos así para yo no complicarle mucho la vida. Profe. Bueno. Sí, pero que mientras tanto tenemos tenemos un apoyo abajo mientras tanto, profesor. Para el segundo examen yo lo tomo en cuenta, que en vez de subirlo en el examen, me lo suban en una práctica. Pedirlo del PDF, entonces. De acuerdo. Aló. Entonces, póngase a ver los videos, eso sí, a estudiar el libro. Dígame. Profe, ¿me escucha? Le oigo. Que le digo que entonces lo que no pudimos subir al PDF, que nos dio la mitad de los puntos, que nos dé el chance de mandárselo, una vía para mandárselo. No, ya no tienen que enviarme nada. No me envíen por un problema a mí, que yo tengo demasiados problemas. Dios mío. Está bien. Ok. Nos vemos la próxima semana. Pónganse a estudiar el libro y a ver los videos. Ok. Pasen buenas.